En esta ocasión nos ha correspondido analizar nuestra segunda novela llamada Doña Bárbara, escrita por el venezolano Rómulo Gallego. Esta novela fue publicada por la editorial Araluce el 15 de febrero de 1929. Ha sido reeditada más de 40 veces y traducido a otros idiomas. Consta de 3 partes y se ambienta en los llanos del Apure de Venezuela, en los predios del río Arauca. Doña Bárbara es la novela más popular en Venezuela. Desde su aparición en 1929 se le leyó con avidez, quizás porque entre líneas Gallego expresa su rebeldía al régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez y al atraso que vivía el país. La novela examina el tópico sociológico y de raíz positivista civilización frente a la barbarie en la vida venezolana rural. Entre otros méritos, se destaca la maestría del escritor en cuanto a la creación de personajes, así como también la descripción del paisaje llanero. Doña Bárbara es una obra de clase realista. Está destacada en el drama y la lucha del hombre por la tierra, la naturaleza, la realidad y la vida cotidiana. Es una visión diferente de la mujer salvaje, por lo que su brutalidad es el producto de la sociedad. Dicho esto, nos vamos a inclinar a hablar sobre el aspecto del contenido, que esto implica lo que es el argumento. El argumento es la idea principal del cuento. Es de lo que se trata la obra, la columna vertebral, por así decirlo. Iniciaremos con el argumento que se da en Doña Bárbara. Doña Bárbara es una rica terrateniente, ruda e insensible por una experiencia traumática que tuvo de adolescente al ser violada por un grupo de piratas asesinos que también le arrebataron el primer amor de su vida. Ella ha acumulado grandes tierras y manadas extensas de ganado usando a los hombres para su provecho personal, así como por medios ilegales, tales como el soborno a los funcionarios locales. Doña Bárbara tiene una hija adolescente con Lorenzo Barquero, el terrateniente con el que ella estuvo involucrada y cual dejó quebrado. La madre no quiere saber nada de la niña. Es dejada al completo abandono, aunque Juan Primito, un criado de Doña Bárbara, se ocupa secretamente de ella. A estas tierras llega el señor Santos. Al llegar allí por herencia, descubre a Marisela, la hija de Doña Bárbara. Se toma la tarea de ocuparse de ella y de su padre y se los lleva a su rancho para brindarle a Marisela una educación y alejarla a Barquero del vicio del alcohol. Mientras tanto, Doña Bárbara se siente atraída por Santos, pero cuando ella se entera de que su propia hija es un rival para ella, en su afecto, busca por todas las vías arruinar a Santos y alejar a su hija de él. Es un análisis de la sociedad llanera y en general del país. Representa el conflicto entre la civilización y la barbarie. En ella el progreso está personificado en Santos Luzardo y el atraso impuesto por el determinismo del medio geográfico. En el resto de los personajes, especialmente por Doña Bárbara. Una vez que Doña Bárbara siente aquel sentimiento por primera vez de madre, decide arreglar todas sus tierras y dejársela a nombre de su hija y alejarse. Nadie sabe qué pasó con ella, puesto que el autor nos ha dejado un final abierto que nos toca a nosotros como lectores imaginar qué pasó con Doña Bárbara. Funciones de los personajes. Como bien sabemos, en toda obra están los personajes principales, los secundarios y los personajes terciarios. Hablaremos de la función de cada uno de ellos mostrando sus características dentro en la obra.
Si bien es cierto, los personajes principales son los protagonistas de la obra. Entre ellos podemos mencionar, obviamente, a Doña Bárbara, a Santos Luzardo y a Marisela. La caracterización de Doña Bárbara es que ella fue una vez doncella enamorada que vio frustrado su amor y cegado al romance de toda ternura en el desenfreno de los asaltantes que marcaron su vida y su dignidad. Esto la convirtió en una mujer déspota capaz de aniquilar la contextura moral de un hombre que en ella se interesara. Ella refleja a través de su aspecto el símbolo de la naturaleza brava y primitiva. Es también el símbolo de la llanura salvaje, engendrado de crímenes y violencia devoradora de hombres, como lo manifestó el autor repetidas veces en la obra. Santos Luzardo es un joven abogado, pariente de Lorenzo Barquero. Él representa la ley y el progreso dentro de la obra. Era dueño de una recia fuerzas morales y una civil conducta. Llega a reclamar y a defender sus derechos, manteniendo su condición de hombre, tratando no de caer en las garras de Doña Bárbara. Logra al final derrotar todas las artimañas de ella y dar paso a la civilización, la libertad y la reivindicación de los derechos en los llanos. Y por último, vamos a mencionar a Marisela, hija de Doña Bárbara. Ella es una muchacha maleducada, andrajosa, ingenua, deseada, abandonada a la intemperie y que estaba a la tutela de un hombre que dependía del alcohol. En principio era como algunos personajes de la novela, con un bajo nivel de educación y moral, que fue el señor Luzardo quien la ayudó a transformarse y a convertirla en una muchacha de alta cultura y civilización. Ella también nos muestra, podríamos llamarla, que es un personaje redondo, puesto que ella inició en la novela de una manera y a medida que fue transcurriendo la historia, ella fue cambiando, pero para bien, de manera positiva. Ahora mencionaremos los personajes secundarios. Está el señor Melquiades Gamarra, Balbino Paiva, Lorenzo Barquero, Mr. Danger o Guillermo Danger, Mujiquita, Ño Parnelete y Juan Primitivo. Lorenzo Barquero, el autor nos lo presenta como un hombre de contextura delgada, vivía todo desconcertado, víctima de la seducción de una mujer despiadada como Doña Bárbara, se sumerge en el alcohol, antiguo dueño de la barquereña, uno de los pocos que sobrevivió a la devoradora de hombres. Él es el padre de Marisela. Tenemos a Balbino Paiva, que es el mayordomo del miedo, con un nivel de cultura bajo, además muy enamorado, amante de turno de Doña Bárbara, antiguo mayordomo de Altamira. Está Ño Peñalete, jefe civil de esta región, que simboliza la corrupción. También tenemos al señor Guillermo Danger, el brujeador, espaldero de Doña Bárbara, que cometía los crímenes por ella. Era el espanto de la sabana, porque en las noches no dejaba los caballos en paz para que fueran a los corrales equivocados. Y así podemos ir mencionando las características de la mayoría de sus personajes, la cual hay muchos personajes en esta historia y que ellos a continuación van a aparecer como personajes terciarios. Tenemos a Antonio Sandoval, a Juan Palacio, que es Pajarote, Carmelino López, Rafael, están las cocineras, Sebastián Barquero, Panchita, Asunción, Venancio, José Luzardo, y cada uno de ellos tiene una participación en la obra y le hemos puesto su caracterización dentro del trabajo escrito. Las figuras literarias no podían faltar en nuestro análisis. Se sabe que las figuras literarias también son conocidas como figuras retóricas. La primera que vamos a mencionar es la paradoja. La paradoja es una figura retórica en la que se enfrentan dos conceptos contradictorios.
Ejemplo, la llanura es bella y terrible a la vez. Hermosa vida y muerte atroz. Es muy dulce, pero abrasa como fuego. Luego tenemos lo que es el hiperbatón, que esta figura consiste en la alteración del orden natural de las palabras. Su uso se relaciona con la rima y la métrica. Ejemplo, del que seguían las bestias, sendero abierto por las pezuñas del ganado. Pero el que no quiere hacer caso de mí y no se quita la pinchaguita de la boca. También encontramos lo que es la personificación, que esta figura consiste en darle personalidad a objetos o conceptos abstractos. Por ejemplo, esta tierra no perdona. Tenemos la metáfora, que es una figura literaria muy utilizada en las obras. Suele aparecer entre analogías o semejanza o entre dos ideas o conceptos. Por ejemplo, era la luz que él mismo había encendido en el alma de Marisela. Tuvo un paseo de la luna. También tenemos lo que es la comparación. Este es un recurso literario que utiliza el autor para explicar, subrayar o dar a entender una idea. Por ejemplo, y como si fuera poco, los cuatreros del Cunaviche metiéndose en el Altamira como si río de Canuco. También tenemos las anáforas, que son figuras que se emplean para otorgar al texto escrito una mayor belleza o mayor potencia expresiva. Este consiste en la repetición de una palabra o de varias. Por ejemplo, llueve, llueve, llueve. Hace días no sucede otra cosa. También podemos mencionar el uso del hipérbole, que esta figura de pensamiento que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice. Había envejecido en una noche, tenía la faz cavada por las huellas del insomnio. Dicho esto, nos vamos a ir a lo que es el tema. Doña Bárbara también es producto del medio, es su carácter, se unen la lujuria, la codicia, las supersticiones. En este cuento podemos ver mucho lo que es la brujería también. La pureza existe apenas en su memoria, el recuerdo de Barbarita es su amor irrealizado por Asdrúbal, que era su amor. Entonces, el tema más importante que encontramos es la barbarie. Si observamos las cualidades de Doña Bárbara, es llenar una carencia que se establece al nivel de lo real. Entonces, vamos a citarlo. Era la decadencia que ya había comenzado. La mujer indomable, que ante nada había detenido, se encontraba ahora en presencia de algo contra lo cual no sabía luchar. Este fragmento nos muestra la transformación de la barbarie, pero de la mujer que a medida del tiempo va logrando sus objetivos y el espacio necesario en la sociedad. Doña Bárbara en su personaje muestra esta evolución, pasa de ser la víctima de obras narrativas anteriores a la victimaria. Otro tema muy importante que encontramos aquí es la civilización. Tal y como lo hemos dejado planteado al exponer el argumento, la obra enfrenta la barbarie con la civilización. En distintos momentos se pone de manifiesto esta lucha con la idea y el propósito firme de combatir a la primera. Es decir, que estas dos corrientes son contrarias. Propósito, impulso, decisiones y temores que puso el autor en evidencia en esta obra. Citamos. Por una parte, lo que había sido fruto de reflexiones ante el espectáculo de la llanura, el deseo de consagrarse a la obra patriótica, a la lucha contra el mal imperante, contra la naturaleza y el hombre, a la búsqueda de los remedios eficaces. La vida del llano, esa fuerza irresistible con que atrae su imponente rudeza, ese exagerado sentimiento de la hombría producido por el simple hecho de ir a caballo a través de la sabana inmensa,
pondría en peligro la obra de sus mejores años consagrados al empeño de sofocar las bárbaras tendencias del hombre de armas a tomar latentes en él. También tenemos lo que es la fe en la persona y la educación, para vencer estas circunstancias externas e internas que codiciaban al hombre. Rómulo Gallego pone su fe en la educación y en la persona, una fe total y una entrega absoluta. Citamos: y viendo en Marisela una personificación del alma de la raza, abierta como el paisaje a toda acción mejorada. No podemos obviar lo que son los aspectos filosóficos, recordando que los aspectos filosóficos es un pensamiento crítico, activo, inquieto, inconformista, libre, racional, no empírico y especialmente especulativo. Hemos relacionado la teoría de Friedrich Hegel, que nos habla sobre la idea absoluta, que nos dice que esta idea absoluta existe ante la aparición de la naturaleza y del hombre. Por su naturaleza es un principio activo. Sin embargo, su actividad solo queda expresada en el racionalismo, el autoconocimiento. Citamos: la actitud propia del civilizado es que en los instintos están subordinados en la disciplina de los principios. También tenemos otra cita donde nos dice que esta es la idea básica que sobre la educación se trasluce en la obra, así como también el deber de educar que tiene la persona formada y capacitada para ello. Yo he contraído un deber moral al emprender la obra de su educación. He cambiado el destino de un alma. Este es el cambio de que habla de la naturaleza que tenía la niña Marisela y que el Señor Santos ayudó a educarla. También tenemos lo que es la teoría del existencialismo de Jean-Paul Sartre, en donde nos dice que el hombre está condenado a ser libre, ya que una vez en el mundo es responsable de todos sus actos. Cita: antes, usted lo sabe, se pasaba de amigo de respetar los derechos ajenos, aunque fueran mal habidos, y quería que todo se hiciera por las vías legales, y ahora por el contrario no hay arbitrariedad que no lo provoque a hacerla. Esta tierra no perdona. Tú también has oído ya la llamada de la devoradora de hombres. Ya te veré caer entre sus brazos. Cuando la abra, tú no serás sino una piltrafa. Y ya para concluir nuestra intervención, vamos a hablar sobre los valores y los antivalores. El primer valor que encontramos en esta obra que queremos mencionar es la justicia. La justicia se ve reflejada en Luzardo, que considera las leyes, cuya necesidad de acatarlas defiende incluso y sabiendo de que éstas han sido promulgadas arbitrariamente en el llano. Citamos: no hay que precipitarse antes necesito estudiar la escritura de Altamira para determinar el lindero y consultar la ley del llano. Otra cita sería: no tendría nada de extraño. Según andan las cosas por aquí, dijo Santos, pero mientras sea la ley, hay que atenerse a ella. Ya se procurará reformarla. También tenemos otro valor que es el amor, el que hay entre Santos y Marisela y el amor que le nació a doña Bárbara al final de la obra por su hija. Y aquí el autor nos pone una cita muy bonita que dice: las cosas vuelven al lugar de donde salieron. En los antivalores podemos mencionar lo que es la corrupción, la ambición y los asesinatos. La ambición de doña Bárbara no muestra ningún respeto por la propiedad privada ni tampoco por la economía del mercado, ya que su riqueza se basa en la simple acumulación de bienes y no en la inversión. Citamos: y mientras las tierras limítrofes iban incorporándose de este modo a su feudo y la hacienda ajena engrosaba sus rebaños, todo el dinero que caía en sus manos desaparecía de la circulación. Ella, para apreciar su dinero, no lo contaba sino lo medía. Y hemos marcado los asesinatos como antivalores porque la mayoría de los personajes miedeños se marchan o son asesinados por la acción de los altamireños. Citamos:
La noticia corre de boca en boca. Ha desaparecido la cacica de la Arauca. Se supone que se hayan arrojado al Tremendal porque así allá la vieron dirigirse, con la sombra de una trágica resolución en su rostro, pero también se habla de un bongo que bajaba por el Arauca y que el cual alguien creyó ver una mujer. Se refiere a que ellos creían de que doña Bárbara se había marchado, otros decían que la habían asesinado, pero dentro de la obra también se ven asesinatos para ella poder lograr su cometido. Hasta aquí ha sido mi análisis o mi intervención con doña Bárbara. Espero que haya sido de su agrado.